en la vastedad del tiempo y en la profundidad del alma humana. Hay historias que trascienden siglos y tocan lo más íntimo de nuestro ser. La historia del apóstol Pablo es una de esas narrativas que, como un faro en la oscuridad, ilumina caminos, infunde esperanza y redefine destinos. Imagínate a un hombre decidido, hasta el punto de perseguir a quienes, creyendo en un mensaje de amor y redención, llamaban a otros a cambiar sus vidas. Un hombre que llevó en su corazón la convicción, pero sin comprender aún la verdadera misión que el cielo le tenía reservada. Esta es una historia de fuerza y vulnerabilidad, de lucha y entrega, de un alma batallando entre la sombra del pasado y la luz de su transformación. Un relato que invita a la reflexión profunda. ¿Cómo puede un solo encuentro cambiar el rumbo de toda una vida y, en ese despertar, inspirar a millones? Te invito a sumergirte en este viaje de fe, esperanza y redención, donde cada palabra resonará en tu corazón, y cada paso nos acercará a aquel momento que marcó el inicio de una nueva era para Pablo, para la iglesia, para ti. Prepárate para descubrir la mística del apóstol Pablo, una historia de amor divino que nunca deja de conmover. Saulo de Tarso nació en una ciudad que era un crisol de culturas, ideas y tradiciones. Tarso, ubicada en la región de Cilicia, era un centro vibrante del conocimiento y el comercio, donde las lenguas y creencias se entrelazaban bajo el sol ardiente del Mediterráneo. En este ambiente, Saulo creció rodeado de contraste. Por un lado, la herencia judía con sus leyes y tradiciones profundas. Por otro, la influencia del pensamiento griego que retaba la rigidez y buscaba respuestas sobre la vida y el alma. Desde muy joven, Saulo mostró una determinación férrea y un carácter inflexible, impregnado de orgullo y un celo ardiente por preservar la pureza de la fe de sus antepasados. Fue educado como fariseo, uno de los grupos más estrictos y rigurosos en la observancia de la ley mosaica. Su fervor era tal que se convirtió en un perseguidor feroz de aquellos que en su opinión amenazaban las raíces de su fe. Entre ellos los seguidores del Nazareno, ese hombre que había enseñado un amor radical y una gracia que desafiaba todo juicio humano. Imaginemos el corazón de Saulo palpitando con intensidad en su pecho, su mente llena de una certeza inquebrantable. Debía de tener aquella nueva corriente que hablaba de perdón, misericordia y una relación directa con Dios, más allá de los rituales y sacrificios. En su juventud, se convirtió en un hombre de acción, un perseguidor que no dudaba en hacer justicia con mano dura para proteger lo que él creía sagrado. Pero detrás de esta fachada de firmeza, había un alma inquieta, un espíritu buscando sentido, quizás sin saberlo, para lo que estaba destinado. Su historia no se conformaría con ser la de un verdugo o un opositor, sino que en su transformación descansarían las semillas de una fe renovada y poderosa que movería montañas. El aire estaba cargado de tensión aquella jornada en el camino a Damasco. Saulo, con su autoridad y determinación, avanzaba rodeado de un grupo que compartía su celo incansable. Su misión era clara: perseguir y capturar a aquellos seguidores de Jesús, a quienes consideraba herejes peligrosos. Pero en ese preciso momento, cuando el sol brillaba con fuerza y las sombras de la duda menoscababan su espíritu, ocurrió algo que rompería el hilo de su historia para siempre. De repente, una luz deslumbrante, más brillante que el sol mismo, lo envolvió con un poder inconmensurable. Saulo cayó al suelo, aterrorizado y confundido, mientras una voz profunda y llena de misericordia resonaba desde el cielo. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». En un instante, toda certeza se desvaneció. La justicia que él había creído impartir resultaba ser una persecución contra aquel que lo amaba sin condiciones. En medio de aquella revelación, Saulo se vio cara a cara con la verdad que había rechazado. Jesús, el Cristo, no era un enemigo, sino el Salvador. Este encuentro no fue solo físico, sino espiritual. Fue como si la cadena del orgullo, la rigidez y la ira se rompiera para dar paso a una humildad penetrante y una misión sagrada.
Aquella luz cegadora iluminó no solo el camino, sino su alma atrapada en la oscuridad. Y aunque el miedo inicial lo paralizó, en su corazón nacía una semilla de esperanza. La mano de Dios, fuerte pero tierna, lo guiaba hacia un propósito que superaría cualquier expectativa humana. En ese momento sublime, el enemigo se transformaba en siervo, el perseguidor en apóstol, y comenzaba a gestarse el legado imborrable de Pablo. Con el corazón golpeado por la verdad y los ojos aún cerrados para protegerse de la luz, Saulo emprendió un camino nuevo, uno de arrepentimiento, aprendizaje y amor radical. Tras aquel encuentro celestial en el camino a Damasco, Saulo fue auxiliado por sus compañeros, quienes lo llevaron a la ciudad sabiéndose a alguien cambiado para siempre. Pero la transformación interior que comenzaba no fue instantánea ni fácil. Durante 3 días, Pablo permaneció ciego, envuelto en silencio y recogimiento, enfrentando en la oscuridad más profunda un duelo entre su pasado y el futuro que Dios le proponía. Este periodo de ceguera simboliza ese espacio sagrado en el alma, donde la luz no llega todavía, pero la esperanza empieza a brotar. Allí, lejos del bullicio y la certeza mundana, Pablo confrontó sus dudas, sus miedos y la magnitud del llamado que había recibido. En su silencio, la voz divina continuó hablándole, susurrándole un propósito que desafiaba su antigua vida y su rol como perseguidor. Fue en Damasco donde un discípulo llamado Ananías, guiado por Dios, visitó a Pablo. Este encuentro fue otro milagro de gracia. Ananías impuso sus manos sobre él y en ese momento, Pablo recuperó la vista y con ella una visión nueva para su vida, para el mundo y para su misión divina. A partir de allí, el antiguo persecutor se convirtió en un proclamador incansable del Evangelio, alguien dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad y el amor que había encontrado. Pero el camino no fue sencillo. La transformación de Pablo fue un proceso lleno de desafíos, rechazado por muchos, incluso por quienes seguían a Jesús. Fue perseguido, incomprendido, castigado, y su vida constantemente estuvo amenazada. Sin embargo, cada dificultad alimentaba su convicción y fortalecía su espíritu. Con la vista renovada y el corazón inflamado por un amor que no podía contener, Pablo comenzó a proclamar el Evangelio con una pasión arrolladora. Sus palabras eran un eco del cielo, que resonaban en plazas y sinagogas, en casas humildes y grandes auditorios, despertando corazones y despertando esperanzas dormidas. Sin embargo, esta valentía recién descubierta se enfrentó desde el principio a la resistencia feroz de quienes no podían aceptar que aquel hombre que antes los había perseguido, ahora hablaba de amor y salvación. Pablo no solo predicaba el mensaje de Jesús, sino que encarnaba la transformación que predicaba. Su vida era testimonio vivo de que ningún pasado es demasiado oscuro para ser redimido, ninguna herida demasiado profunda para ser sanada, y ninguna alma demasiado perdida para ser encontrada. En cada ciudad, su voz llevaba un llamado a la conversión, una invitación a abrir el corazón a la gracia divina que rompe cadenas y construye nuevos caminos. Pero esta misión estaba cargada de pruebas. En Jerusalén, su propia tierra, enfrentó sospechas y amenazas. En Damasco, temieron por su vida. Y en otras ciudades, fue golpeado, encarcelado y rechazado. A pesar de estas adversidades, su fe permaneció inquebrantable, alimentada por la presencia constante del Espíritu Santo que lo guiaba y fortalecía. La historia de Pablo en estos años es un testimonio de coraje y fidelidad, donde cada sacrificio se convierte en semilla de vida eterna. Su misión no era solo predicar, sino construir puentes entre culturas, religiones y corazones divididos, llevando un mensaje que trascendía fronteras y barreras humanas. Cuando Pablo emprendió sus primeros viajes misioneros, no fue simplemente un paso geográfico, sino un viaje profundo hacia el alma de la humanidad. Con un espíritu intrépido, salió de las comodidades conocidas para adentrarse en tierras desconocidas, cruzando fronteras físicas y espirituales,
llevando consigo un mensaje que revolucionaría vidas y naciones. Cada ciudad, cada plaza, era una nueva oportunidad para sembrar esperanza, pero también un campo de batalla donde los valores, mentes y corazones se encontraban en conflicto. En viajes que parecían interminables, Pablo sufrió peligros múltiples, tormentas, persecuciones, naufragios y hasta el desprecio de aquellos a quienes quería llegar. Sin embargo, en cada prueba, se fortalecía su convicción y se iluminaba su camino con la certeza de que el amor que predicaba era más fuerte que cualquier adversidad. Los viajes misioneros de Pablo no solo difundieron el Evangelio, sino que crearon comunidades de fe, auténticas familias espirituales que se nutrían de aquel mensaje de redención y amor incondicional. En lugares como Antioquía, Éfeso, Corinto y Filipos, su voz se levantó para construir puentes entre judíos y gentiles, ricos y pobres, marginados y poderosos. La mística de Pablo se revela en cada paso de este camino. Él no buscaba fama ni poder, sino ser un humilde siervo que, cargando con sus heridas y sufrimientos, ofrecía la esperanza de una vida nueva y plena en Cristo. Su historia es un canto a la valentía frente al miedo, a la fe frente a la duda y al amor que transforma. Entre sus viajes y predicaciones, Pablo encontró tiempo para plasmar en palabras el fuego que ardía en su corazón. Sus cartas, dirigidas a comunidades recién formadas o iglesias en crecimiento, son testimonios vivos de su amor paternal y su ferviente deseo de guiar a otros en la fe. Esas epístolas no son meros escritos, son puentes emocionales y espirituales que cruzan siglos para hablarnos hoy con la misma intensidad. En cada carta, Pablo combina enseñanza, consuelo, exhortación y confesión. No teme mostrar su vulnerabilidad ni sus luchas, porque sabe que en la honestidad está la autenticidad. Habla de la gracia que transforma, del amor que persevera y de la esperanza que no decepciona. Sus palabras son un abrazo que sostiene, un faro que guía y un llamado a vivir con valentía y amor radical. Cartas como Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios y Filipenses revelan un hombre profundamente humano y espiritualmente iluminado, que comprende la fragilidad del ser humano, pero también su capacidad para la grandeza en Cristo. Cada línea es un canto a la libertad interior, a la reconciliación con uno mismo y con Dios, y a la responsabilidad de reflejar ese amor en el mundo. Estas cartas muestran que Pablo no era un distante teólogo, sino un padre espiritual cercano, dispuesto a caminar junto a sus comunidades, a sostenerlas en la adversidad y a inspirarlas a ser luz en medio de la oscuridad. La vida de Pablo no estuvo exenta de sombras, más allá de sus palabras vibrantes y su energía incansable. Hubo momentos de profunda prueba, donde el dolor y la soledad amenazaron con consumirlo. Los sufrimientos que enfrentó, persecuciones, encarcelamientos, heridas físicas y rechazo constante, son testimonio de un camino marcado por la entrega total y la fidelidad inquebrantable. Sin embargo, la mística de Pablo no está en la ausencia del sufrimiento, sino en su respuesta a él. En cartas como la segunda a los Corintios, él mismo confiesa las angustias, la debilidad y las lágrimas, pero también revela un secreto poderoso. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa fortaleza no brota de la propia potencia humana, sino del abrazo divino que lo sostiene. El dolor que vivió Pablo no fue un obstáculo, sino un puente hacia una espiritualidad más profunda. Cada cicatriz en su cuerpo y en su alma fue un recordatorio de haberse identificado con Cristo en su sufrimiento y resurrección. Su historia inspira a todos los que enfrentan dificultades, mostrándonos que en medio de la adversidad, la fe puede ser una fuerza redentora que transforma el dolor en esperanza luminosa. En este rostro humano y quebrantado de Pablo, encontramos un espejo para nuestras propias luchas y una fuente inagotable de ánimo para seguir adelante, confiando en que, tras cada oscuridad, hay un amanecer divino. El último capítulo terrenal de Pablo estuvo marcado por un encarcelamiento que,
Lejos de apagar su voz, encendió su mística con una intensidad sublime. Desde las frías paredes de la prisión, el apóstol escribió cartas que resuenan hoy como un testamento de esperanza, valentía y amor inquebrantable. Pablo encaró la prisión con un espíritu que desafiaba las cadenas, transformando el confinamiento en un aula de fe y enseñanza. Cartas como Filipenses, Colosenses, Filemón y especialmente 2 Timoteo fueron escritas desde estas circunstancias adversas, y en ellas, el apóstol se muestra no como un hombre derrotado, sino como un guerrero de la luz. En estas palabras finales, Pablo exhorta a sus seguidores a mantenerse firmes, a perseverar en el amor y en la verdad, recordándoles que el camino del discípulo no está exento de dificultades, pero que el premio eterno vale cada sacrificio. Su voz, aunque limitada por las paredes físicas, se expande hacia la eternidad, dejando un legado espiritual que sigue inspirando a millones. Esta etapa revela la profundidad de su entrega y su confianza absoluta en Dios. Una fe que no flaquea ante la muerte, sino que la enfrenta con la certeza de la resurrección y la vida eterna. En la cárcel, Pablo no perdió la esperanza. En cambio, su alma se elevó más allá de las sombras, abrazando la luz divina que nunca se extingue. El legado de Pablo trasciende siglos y fronteras, resonando con una fuerza que sigue tocando corazones y transformando vidas en todo el mundo. Su historia es mucho más que la de un hombre. Es la historia de una transformación radical, un testimonio de que el amor de Dios tiene el poder de cambiar incluso a los corazones más endurecidos. La semilla que sembró, con palabras y acciones, germinó en la expansión del cristianismo desde los rincones del Mediterráneo hasta los confines de la tierra. Iglesias, comunidades y millones de creyentes encuentran en sus cartas y en su vida un faro luminoso que guía en tiempos de duda y oscuridad. El mensaje de Pablo resuena hoy con la suavidad de una caricia y la fuerza de un huracán, un llamado a la fe inquebrantable, a la esperanza viva y a un amor que trasciende todo juicio. Su vida nos invita a mirar más allá de nuestras limitaciones y heridas, para descubrir el propósito divino que nos llama a ser luz y sal en el mundo. A través de sus escritos y ejemplo, Pablo nos enseña que no importa cuán lejos hayamos estado, ni cuántas veces hayamos caído. En el encuentro con Cristo, siempre hay un renacer. Siempre hay una oportunidad para abrazar la vida con plenitud y valentía. La mística de Pablo no se limita a sus palabras o acciones. Es la narrativa de un alma que ardió con un fuego divino, capaz de transformar no solo su destino, sino el de millones a través de los siglos. Su relación con Dios fue intensa, viva, cotidiana. Cada experiencia, ya fuera alegría o sufrimiento, fue entregada como una ofrenda que fortalecía su espíritu y encendía su fe. Pablo vivió una espiritualidad que desafiaba lógicas humanas, una conexión íntima y profunda con el Espíritu Santo, que lo guiaba en sus decisiones, lo sostenía en las pruebas y lo animaba a seguir adelante cuando todo parecía perdido. Esta mística se manifestó en su capacidad para ver más allá de lo visible, para sentir la presencia amorosa de Dios en medio de la tormenta y para irradiar esa paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Sus cartas muestran trazos de esta espiritualidad, un llamado a vivir en el espíritu, a no aferrarse a lo material o temporal, sino a buscar lo eterno, lo invisible pero real. Pablo enseñó que la mística cristiana no es un escape, sino un compromiso total con la vida transformada por el amor divino, un andar diario en fe y humildad. Al contemplar su vida, podemos aprender que la verdadera mística no está en la ausencia de problemas, sino en la respuesta a ellos con un corazón valiente y confiado. Pablo nos invita a vivir con un espíritu en llama, a abrazar el llamado divino, a una vida que impacta y sana, que ilumina y consuela. En el corazón de las cartas y predicaciones de Pablo se encuentran 3 pilares que sostienen su mensaje: el amor, la fe y la esperanza. Estas virtudes no son meras palabras,
sino la esencia misma de la vida cristiana y la clave para una existencia plena y transformadora. El amor, para Pablo, es el poder supremo que todo lo vence y todo lo sostiene. En su primera carta a los Corintios, describe el amor como paciente, bondadoso, sin celos ni envidia. Un amor que no guarda rencor ni se entrega fácilmente al orgullo. Este amor es la fuerza sanadora que reconcilia corazones, une comunidades y derrumba muros de indiferencia y odio. Pablo no solo escribió sobre el amor, lo vivió, entregándolo incluso cuando enfrentaba rechazo y dolor. La fe, otra columna de su enseñanza, es ese puente invisible que conecta lo humano con lo divino. Para Pablo, la fe no es una creencia pasiva, sino una confianza activa y valiente en las promesas de Dios, capaz de mover montañas y transformar vidas. La fe es el motor que impulsa al creyente a levantarse cada día, a persistir frente a la adversidad y a confiar en el amor eterno de Dios, aun cuando no se ve el camino completo. Finalmente, la esperanza es el ancla del alma, esa seguridad que nos sostiene más allá del tiempo y las circunstancias. Pablo enseña que la esperanza no decepciona porque está fundada en el amor de Dios, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esta esperanza es luz en la oscuridad, un faro que guía en las tormentas y un susurro que recuerda que lo mejor está por venir. Estas tres virtudes forman la tríada que Pablo entregó como legado vital para toda generación, un llamado a vivir desde ellas y a reflejar en el mundo el amor inmenso que ha recibido. El viaje espiritual y misionero de Pablo no fue solitario. A su lado caminaron hombres y mujeres que compartieron su visión, fortalecieron su espíritu y sostuvieron su misión con amor y entrega incondicional. Estas relaciones revelan un aspecto profundamente humano y afectivo del apóstol, quien, a pesar de su fortaleza, supo reconocer la gracia del apoyo y la comunión. Entre sus compañeros destaca Bernabé, un hombre de ánimo y aliento, quien desde el inicio creyó en la transformación de Pablo y lo introdujo a la comunidad cristiana con esperanza y confianza. Sin Bernabé, la historia quizá habría sido distinta, pues él fue quien apoyó el inicio de la misión de Pablo, abriendo puertas y corazones. Además, figuras como Timoteo, un joven discípulo a quien Pablo consideraba como un hijo espiritual, acompañaron sus andanzas y continuaron su legado. La relación entre ellos es un ejemplo de mentoría y amor paternal, que fortaleció la transmisión de la fe y el mensaje. De igual forma, otras mujeres y hermanos en la fe jugaron papeles vitales, mostrando que la misión era una red de amor y servicio mutuo. A estas amistades no solo sostuvieron a Pablo en los momentos difíciles, sino que enriquecieron su visión y misión, recordándonos que la fe se vive en comunidad, que no estamos llamados a caminar solos, sino a construir juntos un mundo más justo y lleno de esperanza. Aunque Pablo fue un hombre de fe inquebrantable y valentía notable, su vida estuvo marcada también por momentos de duda y reflexión profunda. En la quietud de su alma, lejos de las miradas y los discursos públicos, se enfrentó a la complejidad de sus propias emociones y preguntas, mostrando una humanidad que nos invita a identificarnos y a encontrar consuelo en su ejemplo. Sus cartas revelan esta tensión interna, la lucha entre la fortaleza del llamado divino y la fragilidad de su condición humana. En algunos pasajes confiesa sus temores, las espinas en la carne que le dolían y le humillaban, símbolos quizás de pruebas, tentaciones o sufrimientos que mantenían su fe viva y real, no idealizada. Estas dudas no fueron signos de debilidad, sino la expresión de un alma entregada, que busca entender el misterio de Dios y su propósito en el mundo. En su vulnerabilidad, Pablo nos enseña que la fe auténtica no es la ausencia de cuestionamientos, sino la perseverancia en medio de ellos, confiando que Dios camina a nuestro lado. La profundidad de su corazón humano con sus miedos y luchas nos conecta con un apóstol que no fue un ser sobrenatural, sino un hombre verdadero, frágil y valiente,
cuya historia y espiritualidad nos abrazan y sostienen en nuestro propio camino. En el centro del viaje espiritual de Pablo, la oración y la contemplación fueron el refugio y la fuente de su fortaleza. Más que un simple acto ritual, la oración para Pablo era un diálogo constante con Dios, una conversación íntima donde depositaba sus anhelos, sus cargas y sus sueños para el mundo. En medio de tormentas y celebraciones, esa conexión con el Padre Celestial era su ancla segura y su luz guía. Sus cartas revelan reiteradas exhortaciones a orar sin cesar, destacando que la oración no solo cambia circunstancias, sino que transforma corazones y fortalece el espíritu. Pablo encontraba en la contemplación el espacio sagrado para escuchar la voz divina y discernir la voluntad de Dios, caminando con humildad y apertura a la guía del Espíritu Santo. Para Pablo, la oración también era fuente de consuelo en la adversidad, un acto de entrega que le permitía enfrentar persecuciones y sufrimientos con paz interior. Esta práctica espiritual se convierte en un modelo para todos, invitándonos a cultivar una vida de intimidad con Dios, donde el silencio y la escucha son fundamentales para vivir una fe auténtica. En esta relación profunda con la oración, Pablo nos deja una enseñanza valiosa, que la verdadera fortaleza nace en la quietud del corazón, en la entrega total y en la confianza que se renueva cada día, aun cuando el camino sea incierto. El impacto de Pablo en la iglesia primitiva fue monumental y transformador. A través de sus predicaciones, cartas y ejemplo, Pablo no solo difundió el mensaje de Jesús, sino que ayudó a moldear la identidad de una comunidad emergente que enfrentaba desafíos internos y externos con esperanza y valentía. Su visión incluyó la universalidad del Evangelio, un mensaje para todos, sin distinción de raza, clase social o género. Esto abrió puertas para que judíos y gentiles se unieran en un mismo cuerpo, rompiendo barreras y prejuicios que hasta entonces parecían insuperables. Pablo enseñó que la fe en Cristo es un poder que une y no divide, un amor que construye y no destruye. Su influencia también se extendió a la formación teológica y moral de la Iglesia. Las enseñanzas de Pablo sobre la gracia, la justificación por la fe y la vida en el Espíritu definieron la esencia de la doctrina cristiana y ofrecieron una esperanza viva para los creyentes perseguidos y marginados. Su vida y escritos alimentaron la espiritualidad y el fervor misionero que impulsaron la expansión del cristianismo por todo el Imperio Romano y más allá. El legado de Pablo es, por tanto, un faro que guía hasta hoy, invitándonos a vivir una fe auténtica, comunitaria y transformadora, que no se conforma con lo superficial, sino que busca profundizar en el amor y la justicia divinos. El legado del apóstol Pablo no se ha quedado en páginas antiguas o en museos. Sigue vibrando con una fuerza transformadora en el corazón del mundo actual. Su mensaje de amor radical, fe inquebrantable y esperanza viva continúa inspirando a millones en cada rincón del planeta, hablando directa y profundamente a las necesidades, desafíos y sueños de nuestra época. En un mundo marcado por la incertidumbre, la desigualdad y la búsqueda de sentido, las palabras de Pablo ofrecen un ancla segura. Su llamado a la reconciliación, la justicia y la inclusión se hace eco en movimientos sociales, comunidades religiosas y espacios de reflexión personal. La espiritualidad paulina, con su énfasis en la libertad en Cristo y la vida guiada por el Espíritu, sigue ofreciendo un camino para quienes anhelan vivir con propósito y autenticidad. Además, la figura de Pablo inspira a quienes enfrentan adversidades, crucificando sus propias dudas y renaciendo en la esperanza, recordándoles que el dolor y los errores no definen el destino, sino que son pasos hacia una vida plena y renovada. Su vida y ejemplo son modelos poderosos de transformación, entrega y resiliencia, que hablan a cada generación con la misma potencia. La mística de Pablo no es un relicto del pasado. Es una presencia viva que palpita en las historias de transformación personal de innumerables personas y comunidades. Testimonios de individuos que, inspirados por el ejemplo del apóstol, han encontrado en su vida un espejo donde reflejar sus luchas y victorias.
y una fuente de inspiración para seguir adelante pese a las dificultades. En diversas partes del mundo, jóvenes y adultos encuentran en las cartas y enseñanzas de Pablo una guía para enfrentar sus propias espinas en la carne, esos obstáculos internos y externos que parecen insuperables. Historias de cambio radical, donde el rencor se convierte en perdón, el miedo en valentía y la desesperanza en esperanza, confirman que la mística paulina es una fuerza viva que sigue sanando y renovando almas. Las comunidades que reproducen el espíritu de Pablo en su vivencia cotidiana enriquecen sus hogares y vecindarios, siendo faros de luz en contextos de violencia, pobreza o desesperación. La fe en acción que él predicaba se manifiesta hoy en trabajos sociales, en diálogos de reconciliación y en una espiritualidad encarnada que transforma realidades. Estos testimonios nos invitan a redescubrir la profundidad del apóstol no solo como un personaje histórico, sino como un portador de esperanza para el alma humana, un llamado a vivir en plenitud y entrega. El mensaje de Pablo no es un ideal inaccesible, sino un llamado profundo a vivir la mística del amor, la fe y la esperanza en cada acto cotidiano. Incorporar su espíritu en la vida diaria significa convertir la rutina en un camino espiritual, donde cada acción, por pequeña que parezca, se convierte en una oportunidad para manifestar la gracia y la transformación que él vivió. Vivir la mística de Pablo implica enfrentar las dificultades con valentía y mirada confiada, reconociendo que en cada prueba hay una semilla de crecimiento y renovación. Significa perdonar, incluso cuando es difícil, amar sin condiciones y extender la mano al que sufre, siendo canales vivos del amor de Dios. También invita a cultivar la oración constante y la escucha profunda, pilares que sostuvieron a Pablo en su misión. Es un llamado a no caminar solos, sino a crear comunidad, apoyándonos mutuamente en el camino de la fe, la esperanza y la caridad. Esta espiritualidad práctica abre la puerta a una vida de sentido, donde celebrar la transformación no solo como un acto del pasado, sino como una vivencia diaria que enciende corazones y cambia realidades. Pablo nos enseña que no importa cuán oscuro haya sido nuestro pasado, ni cuán grandes sean nuestras heridas. En el abrazo amoroso de Dios hay un camino de esperanza y renovación. Su vida representa un puente entre lo humano y lo divino, una prueba palpable de que el amor de Dios puede iluminar las sombras más densas y traer luz donde parecía no llegar. Este llamado no es solo para admirar su historia, sino para inspirarnos a vivir con el mismo fuego, con la misma entrega, a hacer construcción viva de ese mensaje eterno, donde la fe mueve montañas, el amor todo lo vence y la esperanza nunca decepciona. Que la historia de Pablo sea un faro en nuestras noches, una voz que susurra al alma cansada y una fuerza que nos impulsa a seguir adelante, con valentía y confianza en el amor que todo lo transforma. Al finalizar este recorrido por la vida y el espíritu del apóstol Juan, queda en el corazón una invitación profunda, la de abrirse al amor verdadero y dejarse transformar por la luz divina. Pablo, el discípulo amado, nos enseñó que la mayor revolución comienza en el interior, en cada acto de ternura, humildad y compasión que ofrecemos al mundo. Permite que este mensaje te toque, que resuene en tu mente y tu alma. La historia de Pablo es una puerta abierta a la reflexión. ¿Qué puedes hacer hoy para llevar más amor, paz y luz a quienes te rodean? El cambio comienza en las pequeñas decisiones, en la valentía de mirar hacia adentro y dejar que Dios renueve todo lo que eres. Déjate inspirar por la fuerza serena de Pablo, su capacidad para permanecer fiel aún en los momentos más difíciles, y su legado de esperanza para una humanidad que busca redención. Vive de tal manera que, como Él, tu vida sea testimonio de fe, entrega y transformación. Te invito a reflexionar y actuar. Comparte este mensaje. Abraza el cambio y permite que tu historia también sea fuente de luz para los demás. Unidos, podemos ser instrumentos de inspiración y amor en el mundo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que la paz y el amor de Dios, como enseñó Pablo,
te llenen y te guíen siempre.